Pessoal, boa tarde. Esse é mais um vídeo que nós estamos fazendo aqui sobre a cobertura nas eleições da Argentina. Estamos aqui para falar hoje sobre os resultados do primeiro turno e sobre alguns aspectos da eleição que estão se desenvolvendo neste segundo turno já, que já começou, já foi dada a largada para o segundo turno presidencial. Vamos falar com o Felipe Galli, que é o nosso convidado, estudante de Ciências Políticas da Universidade de Buenos Aires, e que vai nos falar sobre como foi o resultado, o que aconteceu nessa eleição surpreendente, que nenhum de nós brasileiros esperava de fora o resultado que foi, e ele vai nos explicar os pormenores desse resultado e o que está acontecendo neste momento nessa campanha do segundo turno, que está ficando muito quente. Está parecendo tomando tons Bolsonaro e Lula 2022. Muy buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Amer. Muchas gracias como siempre por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Sí, Felipe, quero empezar perguntando como foi a eleição el dia 22 de outubro? Transcorreu com normalidade? Ocorreu algo que desecharam os resultados que neste continente costumamos a ver? Muitos candidatos desechando os resultados com alguma desculpa. Quero perguntar como transcorreu a jornada. La jornada transcurrió con tranquilidad. Hubo algunas denuncias de irregularidades, sobre todo por fiscales de la formación de Javier Milei, La Libertad Avanza. Sí es cierto que el sistema electoral argentino adolece de bastantes falencias, ¿no? Se puede bueno, que opacan un poco su transparencia, pero por encima de eso no se registraron irregularidades que alteraran mayormente el resultado. El 22 de octubre elegimos presidente, la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, y 4 provincias renovaron además sus autoridades locales. Y bueno, el resultado ya de público conocimiento, Sergio Massa, el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo, fue el candidato más votado con un 36% de los votos sobre el casi 30% bueno, de Javier Milei, y casi 24% se ubicó Patricia Bullrich, de la que hasta ahora era la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio. Esos fueron los resultados de los principales candidatos. Después, en cuarto lugar, se ubica Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, con un 7% de los votos. Y bueno, y en último lugar, con casi 3%, la candidata de la izquierda, Miriam Bregman. Tuvimos esos resultados y ahora el 19 de noviembre, debido a que ninguno de los candidatos sumó 40%, 45% más uno de los votos, o un 40% con una diferencia de 10 con el segundo más votado, vamos a tener una segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei. Felipe, como está nessa votação? Porque vimos que uma máxima em las eleições generais em Argentina era que o candidato del governo que não recebia estes votos em las primárias não receberia estes votos em las generales. O, ao contrário do que passou em 2019 e 2023, Sérgio Massa, essa ocasião, agora em 22 de outubro, salió beneficiado ou não desta maior participação nesta eleição general? Bueno, en realidad, si se lo compara con las elecciones de 2019, ocurrió algo similar, en el sentido de que el que más beneficiado salió de las PASO, que fue Javier Milei, al final terminó teniendo un crecimiento muy pequeño en términos de votos. Eso mismo había ocurrido en 2019, cuando Alberto Fernández obtuvo una victoria aplastante en las PASO, pero en las generales el presidente Mauricio Macri remontó hasta 3 millones de votos, provenientes en su mayoría de otras fuerzas políticas, pero también de la gente que no votó en las PASO. Acá tenemos la diferencia en que las PASO fueron una de las elecciones con menor participación desde la vuelta de la democracia y probablemente de nuestra historia electoral. Votó un 70%, en Argentina el voto es obligatorio, así que esto es bastante bajo, y se remontó hasta un 78% en las elecciones generales. Y bueno, el más beneficiado fue evidentemente Massa de ese voto, si bien también se pronostica que
Bueno, se sugiere que se benefició también de una caída de Juntos por el Cambio, en realidad que había tenido una primaria muy dura en las PASO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Se pronosticaba que el voto de Larreta podía una buena parte ir a parar a Sergio Massa. En realidad, buena parte de lo que hizo crecer a Massa provino no de Patricia Bullrich, sino de el nuevo 8% que concurrió a votar en esta ocasión. Así que sí, no, en efecto, se esperaba que no, que los nuevos votos no fueran a parar al peronismo, porque bueno, la situación económica sencillamente no invitaba. Estamos ante un gobierno que llega a las elecciones con un 150% de inflación, un 50% de informalidad laboral, un 40% de pobreza, 56% de pobreza infantil incluso. Y bueno, sin embargo, se logra esta remontada que deja a Massa en primer lugar con casi 3 millones de votos de diferencia respecto a Milei. Y bueno, bastante mejor posicionado para la segunda vuelta de lo que se esperaría. Queda por verse en qué situación se llega finalmente al 19 de noviembre, ¿no? Sergio Massa sigue siendo ministro de Economía, sigue teniendo que gestionar el presente económico del país, que reitero es bastante sombrío, pero en ese sentido la candidatura de Javier Milei terminó jugándole a favor. Recordemos que Javier Milei es una figura muy polémica en varios círculos, levantó muchos anticuerpos evidentemente en un sector del electorado argentino que vio a Sergio Massa al final como la última chance de evitar que Milei llegue al poder. Milei se venía de las PASO. Milei, recordemos que no tiene ningún aparato político, que llega sin apoyo de ninguno de los dos grandes partidos políticos históricos de la Argentina, y sin embargo logró ser el candidato más votado en las PASO. Algunos hasta ya sugerían que podía ganar en primera vuelta. Imaginemos entonces el shock que representó que el ministro de Economía de este gobierno lo termine superando por 6 puntos. Eso fue algo totalmente inesperado, pero bueno, hay que ver si ahora, de cara al 19 de noviembre, se logra unificar el electorado antiperonista en torno a Milei y termina logrando derrotar a Massa. Pero por ahora, después de este resultado tan sorprendente, Massa termina teniendo una ventaja. Sí, de eso quería hablar contigo. Nesta segunda volta, como estão as distribuições de apoios de los candidatos, de las fuerzas políticas que compõem o panorama argentino? E queria que você hablara também sobre a eleição legislativa, como terminou o legislativo argentino, se no governo Milei ou no governo Massa, como vai estar a governabilidade da Argentina, a governabilidade política, porque a governabilidade econômica, isto sim, está para ver el 10 de diciembre. Bueno, es bastante interesante la cuestión de los apoyos para la segunda vuelta, porque tanto Milei como Massa han pasado a buscar a cortejar, lógicamente, como es de esperar, el voto de Juntos por el Cambio. El tema es que Juntos por el Cambio no es una coalición homogénea, ¿no? Era una coalición bastante amplia, que de hecho eso es una cuestión que le jugó en contra en las elecciones. Juntos por el Cambio se funda precisamente para oponerse al kirchnerismo. Es una coalición esencialmente antikirchnerista entre un partido más de centro a centro derecha, con ramas incluso de derecha, como lo es el PRO, el partido de Mauricio Macri, y un partido más de corte socialdemócrata, como lo es la Unión Cívica Radical, la UCR, que era antes el principal rival histórico del peronismo. Bueno, y estos dos partidos, juntos con otros partidos menores, que además también son de ideologías bastante variadas, conformaban, ¿no?, esta coalición, pero esta coalición estaba sostenida específicamente como una fuerza que buscaba oponerse a algo, y ese algo era el kirchnerismo, y el ciclo kirchnerista ha concluido. Eso es lo que terminó perjudicando a Juntos por el Cambio. El ciclo kirchnerista concluye cuando irrumpe una fuerza que engloba tanto a Juntos por el Cambio como al peronismo, en ese momento con un liderazgo muy fuerte de lo que es el kirchnerismo, en lo que Milei denomina una casta política. ¿Qué quiere decir eso? Que para Milei, Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, peronismo, englobémoslo en la misma cosa, son lo mismo. Y en eso centró toda su campaña.
La cuestión es que, bueno, Juntos por el Cambio se divide entonces en opiniones muy variadas que al final no van a terminar votando homogéneamente. Patricia Bullrich, la candidata, respalda a Javier Milei, lo respaldó enfáticamente desde el momento uno y se fue a sacar fotos con él, o sea, es un apoyo abierto. El tema es que sus votos no la van a acompañar por completo, eso es algo que está garantizado y asegurado y ni siquiera puede garantizarle a Milei sus votos de base dura, me explico, sus votos de derecha, los que ideológicamente estarían más cerca de Milei. Ni ¿Por sequer qué? para garantizar ningún voto a Milei, porque No, os votos não são de ella, são a de ver, la no gente. solo porque los votos no son de ella, o sea, incluso los votos que son de ella, los votos que le responden, odian a Milei, porque Milei dedicó todo el último año a agraviar a Juntos por el Cambio. Es más, su campaña fue más dura contra Juntos por el Cambio que contra el propio gobierno peronista, contra el propio gabinete de Massa con 150% de inflación. Y el principal discurso político de Juntos por el Cambio era seguir agitando esta lógica de kirchnerismo, antikirchnerismo, que como dije ya cumplía su ciclo, y retratar a Milei como una especie de títere del kirchnerismo que buscaba dividir a la verdadera oposición. ¿Se entiende? La relación entre Milei y Juntos por el Cambio era peor incluso que la que había con el peronismo, y ahora Milei depende sí o sí de los votos de Juntos por el Cambio para ser electo presidente. La cuestión es que, a ver, los votos de la Unión Cívica Radical nunca los tuvo Milei, jamás. Odia la Unión Cívica Radical, la odia desde el principio, desde el vamos y sin ningún tipo de matiz, siempre fue esa la discusión entre ellos. Y bueno, es muy probable, uno habla que es muy probable que la Unión Cívica Radical vote a Massa. Vamos a ser sinceros y honestos, una buena parte del voto de la Unión Cívica Radical ya está en el 36% de Massa del 22 de octubre. O sea, una buena parte de los radicales no votaron a Patricia Bullrich, producto precisamente de esta interna tan divisiva que hubo entre Bullrich y, bueno, Larreta, que también era del PRO, pero era apoyado más que nada por los radicales. Así que, bueno, es muy, muy improbable que si no fueron orgánicos para votar a Juntos por el Cambio en octubre, muy difícilmente lo van a hacer para votar a Milei en noviembre, mucho más con todos los agravios, con todas las descalificaciones que hubo. Ya en el propio PRO hay negativas a respaldar a Milei, Larreta mismo se rechazó tajantemente cualquier vínculo con Milei, Larreta también era otro que tiene grandes odios dentro de lo que es el espacio de Milei, pero bueno, así que el apoyo real de Juntos por el Cambio a Javier Milei proviene de dos dirigentes, Patricia Bullrich, quien se salda con una derrota brutal para la coalición, quedó tercera, no, claramente no representa una proporción muy grande de ese electorado. Y bueno, el expresidente Mauricio Macri, que se fue con una gestión muy impopular, muy cuestionada en 2019, y que ya no tiene un control político en términos de aparato. Tiene votos propios, tiene votos muy duros y muy apegados, Macri, pero no es, definitivamente ya no es el líder de Juntos por el Cambio. Entonces, lo que queda en entredicho es cuánto del voto de Juntos por el Cambio pueda beneficiar a tal o cual de los dos candidatos, cómo se van a repartir. Eso solo lo vamos a ver el 19 de noviembre, no antes. No podemos calcular nada en este momento. Y en última instancia, si le gana el antiperonismo al rechazo, porque los votantes de Juntos por el Cambio suelen rechazar mucho a Milei, hablamos, reitero, como dije antes, una fuerza que Milei se dedicó a agraviar todo el año, no solo en términos de dirigentes, sino en términos de electorado, me explico. Milei y su equipo agraviaban a los votantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Hubo agresiones, por ejemplo, hay que decirlo, los votantes, las personas mayores que suelen votar a Juntos por el Cambio, suelen ser la base de votantes más dura de Juntos por el Cambio, muchos militantes de Milei los trataban de viejos meados, ¿se entiende? Como una agresión descalificatoria muy común que se dio en este momento. Fue entonces un escenario muy disruptivo y estoy hablando encima de la base de votos dura, la base de votos de Patricia Bullrich, la base de votos del PRO. Así que si ni siquiera los votos de la base dura pueden sentirse muy inclinados a votar a Milei, imaginemos los votantes más moderados, más centristas, si se quiere. En ese contexto, yo diría que el escenario de apoyos está cuesta arriba para Javier Milei. Después, si hablamos de los otros
Los otros candidatos, bueno, la izquierda históricamente en las segundas vueltas vota en blanco, considera que todo forma parte del sistema capitalista, es una fuerza trotskista. Isso está pegando muito em Brasília. Muita gente está confundida e você tem que explicar que a esquerda em Argentina são antiperonistas de morir. Sí, sí, antiperonistas y bueno, y anticapitalistas en general, no van a llamar a votar a ninguna otra fuerza, pero sus votos muy probablemente vayan a parar a más igual, o sea, ¿se entiende? Le pertenecen tanto como le pertenecen tanto como le pertenecerán a Bullrich los suyos, son votos. Además, bueno, recordemos que Sergio Massa, también hay que tener en cuenta la propia candidatura de Sergio Massa y los apoyos con los que él contaba, ¿no? En la primera vuelta, en las primarias, Massa no era el candidato que la militancia del peronismo, la militancia actual, la que responde en gran medida a Cristina Kirchner, hubiera deseado. Massa era una figura muy controversial, en la gran mayoría del peronismo, sobre todo porque durante casi una década estuvo peleado con Cristina Kirchner, no pertenece a otro espacio político, tiene una fuerza política propia que era muy pequeña, su última intervención electoral en solitario fue en las legislativas de 2017 y obtuvo un 4% como candidato a senador por Buenos Aires, y bueno, recuperó papel político precisamente cuando accede a formar lo que fue el Frente de Todos, lo que hoy es Unión por la Patria, que es la coalición actual del peronismo, con el kirchnerismo para ganarle a Macri las elecciones de 2019. Se pronosticaba entonces que Massa... Es incrível como cambian de nombre, pero no El, cambian de la gente, no cambian de sí, ideas. el cambio de nombre es clave, sino para disputar la elección, sino no, pero bueno, se pronosticaba que Massa iba a ser un candidato muy débil porque iba a depender de un voto que no le pertenece, que es el voto de los kirchneristas. Los kirchneristas además no lo quieren a Sergio Massa, así que se esperaba que algunos se le pudieran fugar, incluso a la izquierda, o que se abstuvieran, pero al final, obviamente por la amenaza que representa Javier Milei, por el hecho de que la candidata de Juntos por el Cambio era Patricia Bullrich, que además era de la ala dura, repelía mucho el voto más, como se dice, moderado, que pudiera oscilar entre el peronismo y Juntos por el Cambio. Con ese escenario, eso Massa se benefició y eso también lo pudo ayudar a ser el candidato más votado. Y es de notar la cohesión que ha mostrado el electorado peronista para con un candidato que ni siquiera es popular a nivel interno. Y eso, bueno, en última instancia termina consolidando el liderazgo de Massa. Me explico. Si me lo preguntabas antes de las generales, yo te decía que Massa no iba a tener garantizada una gobernabilidad en caso de ganar, porque los kirchneristas muy probablemente lo iban a abandonar. O sea, yo te decía, si a partir del 19 de noviembre ningún kirchnerista se va a sentir oficialista si gana Massa. Sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad que muy probablemente los kirchneristas no tengan una buena relación con él en el gobierno. Sigue siendo verdad que a pesar de que su candidatura, él es el ministro de Economía, el que llevaba las negociaciones con el FMI, es visto como el gobernante en funciones del país, generaba un ideal de estabilidad y continuidad que capaz calmara un poco los mercados. A pesar de eso, él no podía negar que su principal socio de gobierno termina siendo el kirchnerismo. A pesar de eso, yo te digo que el resultado de las elecciones generales lo fortalece como líder político sin ninguna duda. Le dieron una bomba de tiempo total y la desactivó. Y si no la desactivó, por lo menos evitó que explotara. Ganó las elecciones. Eso es algo que nadie podía esperar o prever. Encima por bastante, por 6 puntos. Llega con 6 puntos de ventaja Y a verdade, la segunda não só vuelta. ganhou claramente, sin ninguna matiz, sin ninguna duda. Ya para no, fue El, fraude. quiero que cualquiera que esté fuera de acá, o acá también, porque deberíamos dimensionarlo, el ministro de Economía con 3 dígitos de inflación ganó. O sea, es indudable, se puede decir lo que sea de Sergio Massa, pero indudablemente es un monstruo político. O sea, eso es algo que no se puede, un superviviente. Às vezes No, podríamos hablar también, no, que y, no era solo la figura de él en la elección en el cuarto oscuro, sino que las opciones, la gente que lo votó, por ejemplo, en las PASO y fue a votar en las generales,
obviamente vio a campanha, participou da campanha, viu os debates, viu as opções que estavam em contra. Você tinha a Patrícia Bullrich muito débil, incluso com Sí, muita gente internamente no la desse ano. Você tinha um Milei que tacava nafta, que aún tinha em Argentina nessa época, tacava nafta em discurso, em clima social. Tinha os dois candidatos menores que não tinham oportunidade de chegar a balotagem. E usted venía en masa con un peronismo sorprendentemente coeso sí. nessa eleição. Usted mirava e muitos oravam. Não, as opções, a opção é essa, é el peor y el peor al cuadrado. Es que esa es la campaña, ese es el discurso que ahora está sosteniendo Javier Milei, precisamente. Milei cambió el discurso completamente, ni bien se confirmaron los resultados, o sea, pasó de ser el candidato anticasta a ser el candidato antiperonista. Habla permanentemente del kirchnerismo y adoptó un tono que, lo dicen todos, bien podría ser el de Patricia Bullrich de ser ella la candidata en la segunda vuelta. No, en ese sentido, después yo quería pasar a hablar del Congreso, siguiendo la otra pregunta que vos habías hecho, pero en ese sentido es muy interesante ese cambio en el discurso de Milei a un discurso antikirchnerista duro y dice, y les recuerda permanentemente, y lo recuerdan sus militantes, los peronistas siempre votan unidos. Nosotros perdemos precisamente porque no votamos unidos, porque el peronismo, y eso es cierto, el peronismo, eso es cierto, no ha obtenido más del 50% de los votos en más de 12 años en una elección nacional. Si el antiperonismo o el antikirchnerismo, porque hay algunos peronistas antikirchneristas, votaran unidos, hubieran ganado todas las elecciones de entonces, con márgenes holgados incluso. Respecto al Congreso, y en eso también queríamos hablar, ahí sí la gobernabilidad va a estar muy complicada, no importa quién gane. No importa quién gane, Massa también recordemos que está centrando su campaña en un discurso de gobierno de unidad nacional, que eso implica meter gente del PRO y de la UCR al gabinete. Igual Juntos por el Cambio ya anticipó que va a ser oposición a cualquiera que gane. Eso es algo también destacable. Pero bueno, en las elecciones legislativas el peronismo retuvo la primera minoría en las dos cámaras, recuperó posiciones en el Senado que había perdido en 2021, pero en diputados se vio reducido a una primera minoría muy pequeña, probablemente una de las más pequeñas desde la vuelta a la democracia, tendrá 94 diputados nada más, le sigue Juntos por el Cambio con 87, o sea, las dos fuerzas tuvieron una gran caída, y entra, no sé si me estoy equivocando en los números, pero van por ahí, y entra la Libertad Avanza con casi 40 diputados. De cualquier forma, en los últimos días algunos diputados de la Libertad Avanza ya han anticipado que van a abandonar el espacio, no, así que eso ya nos muestra, bueno, el Frente Cada, Izquierda logró meter también un diputado, fue interesante eso, ya pasan a tener 5, la mayor cantidad de su historia, y bueno, y vamos a tener uno de los congresos más complicados desde la vuelta de la democracia. Ni siquiera es más. Un dato muy interesante es que Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza no suman mayoría juntos. Estaba garantizado completamente que no iban a cooperar del todo, o sea que buena parte de Juntos por el Cambio jamás iba a cooperar con Milei, por ejemplo. Pero ni siquiera si lo lograran sumarían mayoría. Ahí van a ser clave los votos de Schiaretti, que hizo una muy buena elección, remontó hasta un 7% y esos votos también van a ser muy importantes en el balotaje, pero también en el Congreso. Schiaretti logró su mayor victoria, que fue retener un bloque de legisladores lo bastante grande, de legisladores de su provincia, pero también de otros sectores provinciales del peronismo, Schiaretti es de origen peronista también, que puede usar para incomodar. Van a ser totalmente claves. No alcanza con el peronismo y con la Libertad Avanza, no alcanza con Juntos por el Cambio y con la Libertad Avanza. Sí o sí van a ser necesarios esos votos para aprobar varias leyes. Eso es algo, ¿sí? ¿Querés? hagamos um exercício de imaginação. Vamos a decir que Massa é electo presidente, o que há um 50% de chances de passar, agora mesmo, talvez mais. Vamos falar se Massa decide romper com a ala mais dura do kirchnerismo, que está representada por Grabois, que llamó a votar, pero no tuvo uma campanha muito activa para a campanha de Sérgio Massa.
y decide meter al gobierno la UCR. ¿Cómo quedaría este nuevo panorama? Porque tengo entendido que en Juntos por el Cambio está en una crisis interna muy grave por este apoyo de Macri y Buric para Milei, sin antes de hacer una discusión interna más aprofundada. Y básicamente es un ejercicio. ¿Cómo eso es posible se dar? ¿No, no es posible? ¿O totalmente imaginatorio? Curiosamente, yo tengo la extraña sensación de que las dos principales coaliciones, por ahora por lo menos, o sea, puede cambiar radicalmente el panorama en semanas. No te estoy diciendo en meses, te estoy diciendo en semanas. Por ahora yo creo que tanto el peronismo como Juntos por el Cambio van a sobrevivir como unidad en lo inmediato. Respecto al kirchnerismo, hay un dato no menor, la reelección por un margen aplastante de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires. Haber retenido la provincia ya le dio al kirchnerismo un punto de fuerza muy importante dentro de lo que se viene, o sea, va a ser muy importante el kirchnerismo, todavía sobrevive, Axel Kicillof es un incondicional de Cristina Kirchner y es visto como un eventual líder del kirchnerismo, podría ser un eventual incluso precandidato presidencial, de igual forma eso también tiene sus matices, pero a lo que voy es a que van a tener que seguir sosteniendo una relación institucional con el que gane en el 19 de noviembre. En ese sentido, Axel Kicillof va a tener que seguir cogobernando, ya fuera con Sergio Massa o incluso en un escenario de completa ingobernabilidad con Javier Milei. Así que, en ese sentido, yo creo que la coalición peronista va a seguir más o menos unida, sobre todo porque Kicillof es del kirchnerismo duro, pero gobierna un distrito que es muy difícil para el kirchnerismo duro porque el control peronista de la provincia de Buenos Aires deriva sobre todo de la fuerza de un grupo de intendentes del conurbano bonaerense, de la región que bordea la ciudad de Buenos Aires, que responden al peronismo no kirchnerista o a un ala más, bueno, un ala propia del peronismo, ¿no? Se entiende, forman un polo de poder propio dentro del peronismo estos intendentes y muchos de estos respaldan a Massa. Entonces, es como que hay una situación de hackeo mutuo, ¿se entiende?, entre el kirchnerismo y lo que va a ser el peronismo ahora encolumnado en torno a Massa. Massa logra consolidar su propio liderazgo sobre una parte del peronismo que antes estaba huérfana, que era la que supuestamente iba a encabezar Alberto Fernández. Por cierto, Alberto Fernández sigue existiendo, para los que no recuerdan al personaje, es el presidente actual. este, Ahora podemos decir, né, que los argentinos, la mayoría de ellos, por lo menos en el 22 de octubre, votó para promover el presidente interino del país al cargo oficial. respecto, respecto a Juntos por el Cambio, la continuidad de Juntos por el Cambio es algo, está en entredicho, es indudable que está en entredicho, que se va a cuestionar mucho la continuidad de Juntos por el Cambio. Primero, por las graves disputas internas que está teniendo y segundo, por el fin del centro de disputa que fundaba su existencia, ¿no? Digo, el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo ya no existe ahora que surgió Milei, ahora que surgió este nuevo escenario tan convulsionado para la política argentina. Una fuerza que no se adapta a su tiempo no sobrevive en política, o sea, eso es algo que lo hemos visto en toda la historia mundial y bueno, Juntos por el Cambio no es una excepción a ciertos puntos de la historia mundial. Sin embargo, tiene motivos institucionales también por los cuales persistir. Primero que ganó las elecciones para gobernador, la mayoría de las elecciones para gobernador a lo largo del año y pasa a ser la primera fuerza en términos de provincias por primera vez, la primera vez que el peronismo no lo es, con 10 provincias, que son 3 del PRO, 5 de la UCR y bueno, y el resto y las otras 3 de partidos provinciales, y en ese sentido, eso les puede dar una motivación para permanecer unidos, porque los gobernadores en Argentina tienen mucho poder, y bueno, permanecer unidos les permite condicionar ciertos puntos de la agenda nacional. Además, la eventual derrota de Milei, si Milei perdiera la segunda vuelta, le daría aire a Juntos por el Cambio, porque una cosa es haber quedado terceros
y ver y estar a las puertas de un escenario en el que Milei va a tener que gobernar con un Congreso donde la primera fuerza es el peronismo, con una provincia de Buenos Aires donde el gobernador es Kicillof, Juntos por el Cambio, que le quedarían 10 provincias, tendría la ciudad de Buenos Aires, que es bastante importante, ganó Santa Fe, que es bastante importante, ganó Entre Ríos, ganó, bueno, tiene Mendoza desde hace bastante, pero no estaría ocupando los principales espacios de poder. No es lo mismo eso que seguir siendo la segunda fuerza en el Congreso, que ser la fuerza con más gobernadores. Entonces, si ganara Massa, podría disputar todavía el liderazgo de la oposición a Massa. Si ganara Milei, tendría que disputar ese espacio con el peronismo y eso le sería casi imposible. O sea, no tendría forma casi de lograrlo. Así que en ese sentido, a Juntos por el Cambio quizá le convenga que gane Massa, sobre todo en ciertos aspectos políticos. Pero bueno, eso también es especulación. Y reitero, la supervivencia de Juntos por el Cambio queda entonces atada a ese escenario, al escenario de quién gane y al escenario de cuánto primen sus propios beneficios institucionales. Recordemos también, la gran mayoría de las legislaturas provinciales no van a tener mayoría absoluta de ningún partido. Algunas sí, pero otras no. Y en donde la tienen o en donde no la tienen, pero tienen una buena base de diputados, dependen claramente de que algunos diputados son del PRO, otros son de la UCR, otros son otros partidos. Entonces, algunas provincias van a tener un gobernador de la UCR con un vicegobernador del PRO o al revés. Entonces, ese escenario de gobernabilidad todavía lo tiene que encarar Juntos por el Cambio de alguna manera. No puede simplemente disolverse así como así. Van a tener que gobernar las provincias que ganaron y van a tener que hacer una repartija en base a los votos. Al PRO, por ejemplo, no le conviene romper con la UCR porque primero, la ciudad de Buenos Aires la retuvo por nada, por un punto en las primarias de Juntos por el Cambio. Después la ganó de nuevo con un 49% de los votos. Iba a haber una segunda vuelta, pero se retiró el candidato del peronismo, Santoro. Pero en lo que fueron las primarias, Jorge Macri, que es el primo de Mauricio Macri, derrotó a Martín Lustó, que era el candidato de la UCR, por un punto, nada más. Después, en lo que fue las otras dos provincias que ganó el PRO, que son las primeras dos provincias fuera del área metropolitana de Buenos Aires que gana este partido, fueron Chubut y Entre Ríos, mi provincia natal, de hecho. En ambos casos dependió totalmente del voto de los radicales y eso se vio. En Chubut ganó por un punto, nada más, un simple punto al peronismo. Y en Entre Ríos, en las primarias, si no fuera por los votos del precandidato radical, Galimberti, Rogelio Frigerio, que fue el que ganó, no hubiera podido ganarle al peronismo. Eso también se vio finalmente en las generales, que las ganó por 3 puntos nada más. Entonces, la retención de provincias depende de la continuidad de la coalición, indudablemente. Entonces, eso puede llevar también a que primen por lo pronto preservar la unidad lo más posible. Y como dije antes, ni Patricia Bullrich, que quedó tercera, ni Mauricio Macri ocupan espacios institucionales de poder importantes. Buena parte del aparato, si bien no los votos, pero buena parte del aparato responde a estos nuevos gobernadores que hay que ver cómo terminan acordando el poder entre ellos y quizá en menor medida a Larreta, pero no lo puedo tampoco destacar tanto a Larreta porque, bueno, perdió las primarias después de muchos años que pensábamos que iba a ser el próximo presidente. Pero bueno, hay que ver en ese sentido cómo se comporta una vez llegado al gobierno. Pero si hablamos de lo que es la continuidad de las coaliciones, yo creo que por lo pronto el peronismo y Juntos por el Cambio van a sobrevivir. Y en ese sentido, cómo se reparte el poder, igual, una cosa, ya sabemos que una cosa es ser oposición a un gobierno y otra cosa muy distinta es tener una vinculación institucional con un gobierno. Igual es posible que se lleguen a acuerdos en algunas cosas, pero de ahí a cogobernar lo veo muy difícil. Vamos então já na parte final da entrevista. Queria que você agora começar o clima para a balotagem na Argentina. Você está polarizado, você não está polarizado. Essa surpresa deixou o clima menos polarizado, porque muita gente não esperava sair uma cena de balotagem. Queria também que você falasse sobre essa questão eleitoral, porque Milei já está dando sinais que não reconhecerá uma eventual derrota, mas que uma vitória de Massa, uma eventual derrota suya, porque segundo suas contas, a oposição tem mais votos e seria impossível la,
a Argentina voltará ao ministro com 150% de inflação. Pois bem, nós vimos que não é impossível. E queria que você para começar clima, se é factível para um 8 de janeiro em Argentina ou se isso não se vislumbra em horizonte. Yo no voy a descartar nada, o sea, no puedo descartar que algo así llegue a ocurrir, sobre todo porque a sembrar dudas sobre el sistema electoral argentino es a lo que se ha dedicado la Libertad Avanza, aunque yo reconozco que es verdad que el sistema electoral argentino tiene falencias reales y criticables y que se han establecido a lo largo de los años, sobre todo el sistema de boleta partidaria que permite que un partido sin vigilancia, que no tenga fiscales, como decimos acá, le roben las boletas. Esto se ha visto de manifiesto precisamente porque la irrupción de Milei era algo nunca antes visto, ¿se entiende? Por primera vez vemos un tercer candidato que sin ningún aparato político realmente le puede ganar al peronismo y a Juntos por el Cambio. Eso ha aumentado el margen de estas maniobras cuestionables, el robo de boletas, quizá el acarreo de votantes, el clientelismo en términos electorales, que ya eran moneda corriente en Argentina, pero que bueno, ahora pueden afectar un resultado por la presencia de este candidato. Eso es innegable. Ahora bien, el resultado del 19 de noviembre yo no tengo ninguna duda de que va a ser el real. Perdón. Yo no tengo ninguna duda de que va a ser el real. Va a ser la expresión verídica de la voluntad del pueblo argentino. Javier Milei ya ha logrado establecer un movimiento que le permite fiscalizar la mayoría de las mesas, que le permite defender la mayoría de sus votos. Tiene militancia, tiene gente predispuesta a hacerlo en casi cada mesa. Si no la tiene, también estaría reconociendo que no es capaz de ganar, o sea, en última instancia. No lo estoy diciendo como diciendo, bueno, son tolerables las prácticas cuestionables electorales, ni en un millón de años diría yo eso, pero me estoy refiriendo a que entonces no tenés los suficientes apoyos para ganar, si no tenés gente que esté dispuesta a defender tus votos. Partiendo desde esa base, siguiendo por ese camino, más allá de esos resultados cuestionables, esas irregularidades no alcanzan para voltear el margen, por ejemplo, por el que Sergio Massa ganó las generales. Ya se está diciendo hubo fraude. Si hubiera algún tipo de fraude, si hubiera algún tipo de maniobra muy, muy grave para desaparecer votos directamente, podría afectar 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 votos. No te crea una diferencia de 3 millones. No alcanza. ¿Se entiende? Y Sería un muy claro, escándalo. quiero ser muy enfático en esto, porque el eslogan electoral con el que compite Milei, que va dirigido a la casta política contra la que se supone que está, es una Argentina distinta, es imposible con los mismos de siempre. Y yo quiero ser muy directo en esto. Una victoria electoral distinta es imposible con la estrategia de siempre. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Keiko Fujimori, definitiva, Sandra Torres ahora en Guatemala. Te los puedo citar todas las veces, hasta José Antonio Kast, que finalmente reconoció el resultado, pero que durante la campaña del balotaje estuvo sembrando duras sobre el server chileno. Paraguayo Cubas en Paraguay. En definitiva, yo te puedo decir esos nombres, son los candidatos de la derecha, de fuerzas de derecha y derecha dura, que irrumpieron en las elecciones en sus países, y ninguno de ellos es presidente hoy. Y no lo es porque no ganás denunciando fraude antes de que se produzca la elección. No ganás desacreditando el sistema electoral, no ganás desacreditando, porque a la última instancia estás desacreditando el juego democrático. Si no tenés evidencia real, si planteás evidencia real, es totalmente entendible. Igual yo cuestiono que esas prácticas te permitan ganar. Digo, o sea, en última instancia estás desalentando a tus propios votantes a concurrir a votar, y eso es algo, eso es prácticamente serrucharse el piso vos mismo. Así que nada, hay que tener eso muy en cuenta, hay que defender los votos. Yo creo que si alguien tiene la oportunidad de fiscalizar, debería hacerlo, incluso si es para una fuerza que no respalda. Yo creo que si se da la oportunidad, uno debería tener esa conciencia cívica de ir, ¿no? Defender el voto. Al final del día es la voluntad popular, es la voluntad de los argentinos, y yo creo que el 19 de noviembre vamos a tener un resultado que va a ser la voluntad expresa del pueblo argentino.
y del 10 de diciembre de 2023 al 10 de diciembre de 2027, mientras el que gane se apegue a la Constitución y las leyes, va a ser el presidente electo por los argentinos, un mandato que no tiene discusión, y discutir ese resultado va a ser golpismo. Un golpismo que abandonamos hace más de 40 años acá en Argentina, que no tiene lugar, que no debemos permitir que tenga lugar, y que en última instancia, bueno, debe llevarnos a reflexionar estas prácticas cuestionables, ¿no? Primero, las que ya tenemos, el sistema opaco, que yo digo, es verdad eso, el sistema electoral es opaco, y las que podemos terminar adquiriendo, la doctrina Trump de cuestionar sin que realmente haya una verdadera motivación. Ojo, ojo, yo también quiero reconocer algo, que es que si la diferencia entre Massa y Milei fuese muy ajustada, y con muy ajustada te estoy diciendo menos de 100.000 votos, que igual yo no creo que sea tan ajustada la elección, pero si fuera tan ajustada, quizá una serie de prácticas cuestionables sí podrían alterar el resultado. Y ahí Pero te llevabas al escrutinio definitivo. sí, Tendría espacio quiero, para... si realmente se produjera algo así, yo lo condenaría, te lo digo en serio, o sea, está de más decir que no estoy vinculado, ya se conoce públicamente que yo no estoy vinculado a ninguno de los dos espacios en esta segunda vuelta, pero bueno, yo defendería el mandato del que ganara, porque vivo en una democracia, porque nací, crecí, y tengo la firme determinación de morir en democracia. Defendería el mandato del que gane, y si hubiera evidencia real de una alteración de los resultados, defendería que se conozca la verdad, en última instancia. Pero las denuncias de fraude, por lo pronto, yo no creo que tengan asidero hasta que se concrete la segunda vuelta. Yo creo que el resultado de la primera vuelta fue verídico. Y bueno, queda ahora por confirmar qué deciden los argentinos el 19 de noviembre. Sí, ahora cabe esperar y ver los resultados de las elecciones. Muchas gracias, Felipe, por tu participación. Por favor. Y esperamos para la entrevista que vamos a hacer el 17 de noviembre, pré-balotaje, que vai ser uma entrevista mais focada em la campanha, essa campanha que hizo cada candidato, os desafios que tienen que arrumar estando en el Ministerio de Economía, teniendo que gestionar este local de nafta en Argentina. Y muy bien, de Milei teniendo que obtener apoyos que antes rechazaba y hasta desechaba. Tenemos el debate el domingo, no nos lo vamos a perder. Sí, día 12, 12 de noviembre y día 8 también es importante conocer las ideas de los vicepresidentes, porque ¿por qué no? Pueden generar una presidencia de la Argentina. Eh, Eso es cierto. Muchas gracias, Felipe. Hasta luego. Muchas gracias. Ah.